El lenguaje es un arma poderosa, la clave de nuestro éxito o fracaso, creador y diseñador de civilizaciones, lo que conecta lo que sea que haya en nuestro interior con el otro. ¿Cómo evolucionó el lenguaje y la lengua? ¿Qué procesos han afectado a su desarrollo y hacia dónde se encamina? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio del Horizonte. Hoy día vamos a hablar del lenguaje, la lengua y la comunicación, enfocado un poquito más en la lengua española. Espero que les guste. Empecemos. No se sabe realmente cómo empezamos a comunicarnos y por qué evolucionamos tanto respecto a otros animales. Al comienzo tal vez se trató de una simple imitación de lo que nos rodeaba, de nuestro entorno, con gestos, muecas y ruidos. Hay varias teorías. Una dice que inició a partir de gestos y señas que hacían nuestros ancestros, tal como lo hacen otros primates. Las neuronas asociadas a la imitación se encuentran en el área de Broca, que es el área del cerebro relacionada con el lenguaje. También se piensa que a diferencia de nuestros ancestros, nos costaba más trabajo transportar a los bebés y en general las mujeres les acompañaban y enseñaban. La selección natural provocó que quienes desarrollaban más el lenguaje sobrevivieran, pues conducía a mayores formas de organización. Sin embargo, nos alejamos tanto respecto al lenguaje en relación a los demás animales que aún existen teorías muy interesantes. Pero no nos metamos en esto. El lenguaje altera nuestra actividad teórica, intelectual y funciones psíquicas como la percepción y la memoria. Percepción porque la lengua que hablas se utiliza para construir todos tus pensamientos y con eso interpretas el mundo. Además, tu visión del mundo es sesgada por el idioma que hablas. ¿O es al revés? ¿Viene primero el pensamiento o el lenguaje? La verdad es que esto sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, en nuestro proceso de evolución muy probablemente ya estén entrelazados y se desarrollen conjuntamente. Lo cierto es que sin hablar ya podemos comunicarnos, pero también nos enseñan a hacerlo. ¿Cómo hace el león? ¿Y el mono? Sea como sea, comenzamos a comunicar lo que nos rodeaba, probablemente con onomatopeyas, imitando sonidos de nuestro entorno, cosas reales, como dónde estaban los ríos, los frutos, nuestras presas y depredadores. Pero había un obstáculo que nos costó abordar, la distancia, y lo logramos, al menos en los inicios, con sistemas como señales de humo o lenguaje silbado, el cual se sigue utilizando hasta el día de hoy. También empezamos a dejar nuestra huella en cuevas y asentamientos. Ya no nos expresábamos solamente con nuestras voces o gestos, sino también a través de las pinturas rupestres, muchas de las cuales trascenderían eternamente. Una vez alcanzamos un nivel de dinamismo y organización más estables y las necesidades más básicas ya estaban cubiertas, tuvimos más tiempo para pasar en grupos y relajar o desarrollar otras áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Las necesidades sociales se hacían cada vez más importantes. Por diversas razones, como desastres naturales o migraciones, las poblaciones fueron separándose, creando su propio lenguaje. Ahora, una de las características que hacen al ser humano tan único es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen. Y este sería el punto de inflexión. Según Yuval Noah Harari, el secreto del éxito de los grandes grupos humanos es la ficción. Un gran número de extraños puede cooperar con éxito si los individuos creen en mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva, tales como la religión, el dinero, las leyes, los derechos humanos. Esto permitió que eventualmente miles y millones de personas pudiesen reunirse y convivir aún sin siquiera conocerse. De esta forma surgieron las civilizaciones y con ellas la escritura. Las primeras fueron la cuneiforme y jeroglífica, y fueron independientes, no se influenciaron entre ellas, al menos en sus inicios, hasta que empezaron las guerras, las conquistas y las lenguas comenzarían a mezclarse. Miren, esta es la cara de una vaca o un buey, tal como la dibujaban los egipcios. Luego, los fenicios describían al mismo animal de esta forma, le llamaron Alf, y los hebreos, Aleph. Más adelante, los griegos tomaron el mismo símbolo, lo giraron un poquito más y lo llamaron Alfa. Posteriormente, cuando el Imperio Romano invadió y conquistó Grecia, tomaron su alfabeto y la letra alfa griega se convirtió al latín A. Y así, todas y cada una de las letras de nuestro abecedario tienen su historia y su razón de ser. De este modo se fueron originando las más de 7000 lenguas que existen hoy en día.
El español, entre otros, es como un río hacia el cual confluyeron otros y lo siguen haciendo, algunos más pequeños, otros más grandes. Nuestro idioma tiene un origen indoeuropeo. En la península ibérica, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Había diferentes pueblos, entre ellos íberos, celtas, celtíberos, tartesios, fenicios y griegos, con sus respectivas lenguas prerrománicas o de sustrato. A partir del siglo III a.C. comenzaría la romanización. El Imperio Romano conquistó todos los territorios del Mediterráneo, entre ellos Hispania, como le llamaban ellos, e impusieron el latín, del cual derivarían las lenguas romances: el italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Lo que realmente influyó en las lenguas locales fue el latín vulgar, es decir, el latín que se hablaba en las plazas, en las calles, el latín del pueblo, no el culto o formal. Así se crearon varias lenguas en la península, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. Más adelante vendrían invasiones bárbaras y luego árabes, quienes estuvieron más de 700 años, lo que influyó profundamente en las lenguas locales. Durante la permanencia de los árabes, Alfonso X el Sabio estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval. Luego, en 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón expulsaron de forma definitiva a los árabes y hacen del castellano el idioma oficial. Ahora veamos la herencia que nos dejaron estos procesos. Los visigodos o pueblos germánicos nos heredaron palabras como blanco, blando, botín, espía, ganar, guante, perla y muchos otros. Los árabes, por su parte, nos heredaron más de 4.000 palabras que utilizamos a diario, como aceite, ajedrez, almohada, azúcar, ojalá, álgebra y, como les digo, miles de otras. Serían los celtas quienes nos dejaron el concepto de ser o estar, que como sabemos no existe en muchos idiomas, como el inglés. Y así, tal como un organismo vivo, el español continuó evolucionando. Como sabemos, en gran parte de España la C y la Z se pronunciaban diferente a la S. Sin embargo, en algunas regiones como las Islas Canarias o Andalucía se pronunciaba igual, y Sevilla, ubicada en Andalucía, era el nexo entre España y América. Desde ahí partían los conquistadores hacia América, y es por esto que pronunciamos la Z y la C de la misma forma que la S. Con el tiempo también adquirimos palabras nativas americanas, como canoa, hamaca, maíz, tomate, cacao, tabaco, cancha, carpa, chocolate, huracán, entre otras. También palabras africanas, recordemos el esclavismo que se dio en la época. Aquí algunas, por ejemplo, son banana, chimpancé, safari, tanga, samba. Y por último, más local, palabras mapuche y de otros pueblos originarios, como pololo, polola, guata, guarén, laucha, pichintún, pilucho, pilucha, quiltro, cagüín, concho y muchas otras. En Europa, durante el Renacimiento, surgió el culteranismo, que es una corriente literaria del barroco español. Los escritores culteranos ponen mayor énfasis en la forma y en la estética que en el contenido literal. Intensifican la expresión, separándola del equilibrio y la claridad clásica. Apuntan a embellecer y complejizar el lenguaje común. Se caracteriza por innovaciones y aportaciones lingüísticas. Nacen, por ejemplo, las figuras literarias. Como ejemplo veamos los dobletes léxicos, dos palabras procedentes de un mismo étimo latino o de una misma palabra latina. Una patrimonial, que ha cambiado de forma natural con el paso de los siglos desde el latín, y otra culta o semiculta, la cual se aproxima mucho más al latín. Por ejemplo, la palabra primario en latín evolucionó con el tiempo, con los siglos, a primero, portam a puerta, delicatum a delgado e integrum a entero. Sin embargo, en su forma semiculta, que se comenzó a utilizar en este tiempo, las palabras variaron. De primario también surgió primario, de portam, portal, delicatu, delicado e integrum, íntegro. Si se fijan, las palabras semicultas se asemejan mucho más a las del latín que las patrimoniales, y si bien pueden ser sinónimos en ciertos contextos, tienden a abrir más el espectro de expresión y significado. La pronunciación también fue cambiando de acuerdo a las regiones y lenguas romances. Algunas combinaciones de letras, como por ejemplo las que comienzan con PL, CL y FL en latín, cambiaron de forma sistemática. En este caso, las combinaciones de consonantes iniciales se simplificaron, entre comillas. En italiano, la L se convirtió en I latina. Pieno, chiave. En español, estas combinaciones se transformaron en una doble L. Lleno, llave, llama. En portugués, en una CH pronunciada como SH. Cheio, chave. En francés, en cambio, permanecieron igual. Muchas formas y símbolos emergerían en textos y en el habla como una forma de simplificación del lenguaje. Así nació este pequeño símbolo que se colocaba para abreviar las palabras. Muchas veces para abreviar las que tenían doble letra, como la doble N. Así nació la ñ. En el caso de la H, que viene de los fenicios,
No siempre fue muda. Antes se pronunciaba como una J más suave, parecida a como suena en inglés. Los griegos la adoptaron pasando al latín y luego al español. En la Edad Media, muchas palabras escritas con F pasaron a escribirse con H, por la pronunciación parecida. Después de un tiempo solamente la gente culta utilizaba esta H con una pequeña aspiración, y por un tema sociocultural comenzó a desaparecer. A veces pronunciamos la H, pero en extranjerismos, como hámster, Hawái o Hollywood. Como último dato histórico, los vecinos argentines y uruguayes pronuncian la doble L como una SH, lo cual fue influenciado por el portugués de Brasil, gallego, italiano y francés de las distintas oleadas migratorias de los siglos XIX y XX. De esta manera hemos visto que la lengua es como un ser vivo, en constante cambio y evolución. Latín. In loco manicae, cuius nomen reminisci nolo, acin tempus non multum praeterit, cui nobilis loquearum faliscaron uixit, esquiti antiqui, etequi tenuis et canis cursantis. Latín vulgar. In loco manicie, cuius nomine non quero accordareme, non habet multus tempus, qui vivebat nobilis de lancias infaliscas, iscutu antiquo, cavatu flacu et cane gallicu corsantis. Romance occidental. En uno luogo del Iamance, cuyo nom non quero accordareme, non habet moltos tiempos que vivebat uno nobles de Egios de lacinas enfalescas, escudo antiguo, cavalli flaco et gallego corsante. Ibero-romance. En uno luogo delia mansa, cuyo nom non quero accordarme, no hay multo tiempo que vivebat un noble de los de lancias enfalescas, escudo antiguo, caballo flaco e galgo corredor. Castellano antiguo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre non quiero acordarme, non ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en castillero, adarga antiga, rocín flaco e gáligo corredor. Temprano español moderno. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galego corredor. Español moderno. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Qué ganas de saber cómo hablaremos en el futuro. Lo cierto es que tenemos algunos indicios, y es que la tecnología ha progresado a pasos agigantados. La imprenta, por fin pudimos reproducir y copiar textos por montones. El telégrafo, la fotografía, la radio, el periódico, los videos, la televisión y el cine. Hasta lo que conocemos y domina hoy en día, en una de las mayores revoluciones de la era contemporánea, el Internet, que nos permite comunicarnos con personas ubicadas en cualquier lugar del planeta. Videojuegos, Facebook, WhatsApp, Instagram, gente de todo el mundo interactuando, lo que, sumado a los medios de comunicación, han afectado profundamente nuestro lenguaje. Bro, te tengo un tip un poco random. Andaba de shopping y me empezaron a spamear al WhatsApp un streaming del manager del creador del nuevo reality show. Van a hacer un casting online. Solo mando un video por el smartphone y listo. Sé que estáis full pega, que eres barman y que así stand-up, pero tómate un break, haz un cambio de look y mándales un email con la audición. Te va a ir bien, eres un crack. Si bien el párrafo no tiene mucho sentido, se entiende el punto. Casi pareciera ser una oración en español, sin embargo contiene muchas palabras en inglés. Todo el mundo se está acaparando de palabras extranjeras y las utilizamos a diario. Y no solo con el inglés, también hemos adquirido palabras de otros idiomas como el francés, canapé, champaña, gourmet, glamour, y también otras como por ejemplo el italiano, alemán, japonés, entre otros. Hoy en día hablamos tanto por las redes sociales que naturalmente hemos ido modificando la forma en cómo escribimos. Buena, ¿cómo estáis? Aquí vemos que hay falta de ortografía, transgresiones a la escritura formal, como sustitución de letras, estáis en vez de estás, buena en vez de buena, la falta de la tilde en cómo y la ausencia del signo de interrogación inicial. Bien, ¿y tú? Acá vemos que hay adición de letras para darle mayor expresividad al saludo. Un simple bien con signo de exclamación pareciera no ser suficiente. Bien también, cocinemos algo rico el fin de por favor. ¿Te parece sushi?
Acá nos encontramos con abreviaciones o ausencia de letras. Como digo, pasamos tanto tiempo escribiendo frente a las pantallas que muchas veces abogamos por la economía del lenguaje, de forma natural. Aunque si el mensaje necesita mayor expresividad, muchas veces agregamos letras. También encontramos apócopes, es decir, la supresión de sonidos en la posición final de la palabra, fin de y no fin de semana. O a veces lo contrario, aféresis, es decir, la pérdida de sonidos al comienzo de una palabra, como por ejemplo taba en vez de estaba o toy en vez de estoy. Y onomatopeyas, cuando algo es rico o tratamos de representar el pensamiento. Ñam, démosle, otra onomatopeya. Compra tú, please, anglicismo, una expresión o giro procedente de la lengua inglesa. Ya, carita feliz. Ya es muy común utilizar caritas y emoticones para expresar sentimientos. Te ahorras el tiempo en describirlos y muchas veces son muy precisos y expresan más que las palabras. Avísale a todes, TQM. Aquí encontramos un acrónimo, nuevamente economía del lenguaje, y lenguaje inclusivo ya muy extendido en las redes sociales. También nos expresamos a través de stickers, pequeñas figuras que al igual que los emoticones enriquecen la escritura dentro del espacio virtual, y su principal función es la transmisión de emociones. Lo mismo ocurre con los GIFs, que se aplican para complementar la conversación. Se entiende y expresa más con el uso de menos palabras. A esta nueva cibercultura poco le interesa la formalidad. El lenguaje es poderosísimo, altera nuestra actividad teórica e intelectual. Las diferentes lenguas enfatizan diferentes aspectos del sujeto y predicado y las cosas se expresan también de manera diferente. Hay muchos matices que varían. Muchas veces existen palabras que se les da una traducción, pero que en su idioma original el concepto asociado a la palabra es algo diferente. Te quiero. Su traducción en inglés es I love you, y no I like you o I want you, que tienen traducciones que no se ajustarían al contexto ni al mensaje que uno quiere transmitir. Sin embargo, I love you tampoco es tan preciso. Quizás la gente de habla inglesa se preguntará por qué existe el concepto de te quiero si ya tenemos el te amo. Aún así, nosotros distinguimos claramente su diferencia y muchos lo consideramos importante. Quizás gracias al te quiero expresamos mucho más cariño que la gente de otras naciones que solamente tienen el te amo, pues este último tiende a elevarse como uno de los sentimientos más puros y poderosos, y en general se reserva para un número limitado de personas. El te quiero tal vez nos abre la posibilidad de expresar cariño a una mayor cantidad de personas. ¿Quién sabe si detalles como estos cambian o marcan a las sociedades? O tal vez, debido a que en inglés tienen menos alternativas, se utiliza el I love you indiscriminadamente y pierde su intensidad. O quizás, en países de habla inglesa se apoyan más en el contexto y en el lenguaje no verbal para dar a entender qué clase de I love you quieren expresar. Lo cierto es que estudios dicen que el hablar más idiomas nos hace entender más cómo piensa el resto y somos más tolerantes y abiertos a escuchar diferentes puntos de vista. Pues cada idioma te muestra la vida, los sentimientos, las estructuras y las ideas desde una vereda al menos un poquito diferente. Así, existen palabras que simplemente no tienen traducción en otros idiomas. Valteinsamkeit, el sentimiento de soledad y conexión con la naturaleza cuando se está a solas en el bosque. O tosca, una sensación de enorme angustia espiritual, a menudo sin una causa específica, un anhelo sin que haya nada que anhelar. Y mi favorita, Mamila Pinapatai, una palabra yagán de los natives de la Tierra del Fuego. Describe una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Hermosa, ¿cierto? Tiene el récord Guinness a la palabra más concisa del mundo. Y otra mucho más simple, friendzone. No tenemos un término para friendzone en español, sin embargo lo entendemos bien e informalmente lo conjugamos. También spoiler, spoilear, no me spoilees, me spoilearon. Y por más que la RAE sugiera otras palabras, pues sugiere utilizar destripe en vez de spoiler, está supeditada al lenguaje que la sociedad va elaborando e integrando de acuerdo a las influencias o necesidades culturales. De hecho, la RAE ya ha integrado a su diccionario palabras utilizadas en Chile, como condoro, sapear, charcha, copuchento, fome. Y aunque muchos no sabían esto, las han utilizado desde siempre. Y ahora que lo saben, tampoco implica que pueden utilizarse necesariamente en contextos formales. Uno de los estatutos de la RAE dice que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. La verdad un poco ambiguo y no queda muy claro cuál es esa esencial unidad. Pero sigamos. Adivinanza. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió, pero el hombre que murió nunca tuvo un hermano. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Pérez es mujer. Muchas personas relacionan inconscientemente Pérez, un apellido, con un hombre. Segunda, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos?
Las respuestas son en general adoptando o si eres un cura. Sin embargo, a no muchos se les ocurre que se puede ser padre teniendo hijas. Como ven, existe una masculinización del lenguaje, que finalmente es el reflejo de la inequidad histórica entre hombres y mujeres. El uso del genérico masculino produciría un conocimiento sesgado de la realidad, conduciendo a la invisibilidad de la mujer. La búsqueda inagotable de la igualdad y equidad entre hombres y mujeres, así como el reconocimiento de sus derechos, ha atravesado diferentes esferas, diferentes procesos, y poco a poco se está haciendo notar en nuestro lenguaje, el cual está estrechamente ligado a cómo evolucionamos como sociedad. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas de transmisión y perpetuación de los valores del modelo social. Los ciudadanos y ciudadanas, chillanejos y chillanejas fueron convocados y convocadas. Queda claro que escribir de esta forma no es lo más conveniente. Lo que se sugiere, en general, es escribir "la ciudadanía de Chillán fue convocada". Sin embargo, es difícil en situaciones casuales e incluso formales expresarnos de esta forma. Quizás en comunicados oficiales es factible, pero en la práctica estamos acostumbrados a los artículos definidos, las, los, unos, unas o muchos, muchas, y siguiendo la sugerencia previa, prácticamente dejaríamos de utilizarlos porque ya en todos los grupos sociales hay mujeres, hombres y disidencias, y no se sienten identificadas con esta forma binaria. Por estas razones, se ha empezado a utilizar la letra X, el arroba o la letra E por la economía del lenguaje, facilitar la escritura y al mismo tiempo lograr incluir y representar a cada una de las integrantes del mundo. Es importante destacar que hay personas que prefieren utilizar este tipo de lenguaje inclusivo solo para referirse a disidencias y no a hombres y mujeres, y es legítimo, así como son legítimas otras maneras de utilizarlo. El lenguaje inclusivo está recién en pañales. Mi intención no es apropiarme de él ni exponer una norma a seguir. Solo el tiempo dirá, en su sabiduría y tal como ha sucedido en otras épocas, cómo se ajustará la sociedad a él. Suena extraño y comprendo que personas no quieran utilizar este nuevo lenguaje. Sin embargo, el cerrarse tan terminantemente a que otros la utilicemos es, a mi juicio, una falta de perspectiva lingüística histórica. El lenguaje es poderoso, nos unió, formó sociedades, inició guerras y las terminó. Está vivo, nace, se alimenta, crece, cambia, madura. Nos ayuda a expresar lo que sentimos. Utilicen esta herramienta para bien, con todo su potencial. Quizás nos falta más reconocer cuando alguien lo hace bien, agradecer, ayudar o decir más te quiero. Tal vez a través del lenguaje encontraremos la clave para alcanzar un mundo mejor, más justo, más equitativo, más inclusivo, más digno y finalmente más feliz. Bueno, cabres, hemos llegado al final. A esta temporada le quise dar un enfoque un poquito más histórico, diferentes procesos que hemos tenido que enfrentar o abordar como humanidad. Primero vimos la pandemia, después el camino hacia la libertad, hacia la justicia, después un proceso tan natural y tan importante como es la migración, y por último la comunicación y el lenguaje, que a mi juicio es la clave. Agradecerles de todo corazón a quienes vieron los capítulos y también agradecer a la Esquina Rosada porque hemos seguido trabajando y reinventándonos en esta pandemia, que cada vez le queda menos. Quién sabe si en un par de meses más nos encontramos aquí en Vilumillas con las Heras, en la Esquina Rosada. Hasta siempre, cabres. Chao.